Buenas tardes, mi nombre es Estefanía. Hoy nos encontramos con Daniela, la propietaria de la finca Animalia, ubicada en el sector de tareas en Neira Caldas, quien nos contará acerca de su finca. Buenas tardes, Estefanía. Sean bienvenidos. La finca cuenta con varios lotes de animales, por lo tanto, para extender nuestro mercado, queremos certificarnos con el ICA como acto libre de brucelosis. Claro que sí. Lo primero es que ustedes conozcan todo acerca de la brucelosis, así que vamos a empezar. ¿En qué consiste la brucelosis? Daniela, la brucelosis, o también conocida como fiebre de Malta, es una enfermedad bacteriana causada por varias especies de brucela. Estas son cocobacilos gram negativos intracelulares facultativos que pertenecen a la familia Brucellaceae, siendo las más frecuentes Brucella melitensis, Brucella canis, Brucella suis, Brucella abortus, Brucella ovis, y estas afectan principalmente al ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y canino. De acuerdo, Estefanía. Y según su mecanismo de acción, ¿por qué se considera que es una bacteria intracelular facultativa? Porque al ingresar en el organismo, el agente es fagocitado por neutrófilos, polimorfonucleares y monocitos, sobreviviendo intracelularmente, evadiendo los mecanismos de defensa celular y humoral. Dentro de los fagocitos, la brucela se multiplica y propaga a través de la sangre, colonizando tejidos ricos en el sistema reticuloendotelial, como es el hígado, el vaso, la médula ósea, el tejido genitourinario, por un periodo indefinido de tiempo. Con el fin de ir conociendo la importancia de este agente, ¿podemos considerar la brucelosis como una enfermedad zoonótica? Así es, ya que es una enfermedad que se puede transmitir entre los animales y el humano. Y teniendo en cuenta los tipos de zoonosis y la clasificación de estos tanto a nivel de ciclo epidemiológico como de fuente de infección, ¿cómo se clasifica la brucelosis? Según su ciclo epidemiológico, la brucelosis se considera una zoonosis directa, ya que la gente no sufre ningún cambio o desarrollo entre los hospedadores. Además, solo necesita un hospedador vertebrado para completar su ciclo. Por otro lado, le voy a explicar que según la fuente de infección es una antropozoonosis. ¿Esto qué quiere decir? El agente tiene una adaptación inherente con las especies animales a excepción de la humana, que tiende a ser un hospedador accidental, ya que éste no puede transmitir el agente entre sí. También es importante conocer cómo se encuentra la enfermedad ante el mundo, así que cuéntenos, ¿cuál es la situación epidemiológica a nivel global de esta enfermedad? Según la OMS, la brucelosis es una enfermedad que se da en todo el mundo y está sujeta a notificación en la mayoría de los países. Al año se notifican más de 500.000 nuevos casos humanos de brucelosis en todo el mundo. Brucella melitensis es la causa más frecuente de la enfermedad humana, mientras que la fuente potencial de infección más extendida es Brucellosis abortus. Las infecciones presentan mayor incidencia en personas viajeras o que viven en áreas donde la enfermedad es endémica en los animales. También es muy común en países donde no se cuentan con programas efectivos de salud pública y sanidad animal. Las áreas de alto riesgo son Oriente Medio, Mediterráneo, África, China, India, Perú y México, teniendo en cuenta que hay un crecimiento en el número de casos en Asia Central y Sudoriental. También es importante conocer cuáles países son libres de este agente infeccioso, entre los cuales tenemos Europa Occidental y del Norte, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ahora le voy a explicar esta gráfica. Acá podemos observar que estos datos destacan el comienzo de un brote importante que ocurrió en el 2017 en el Oriente Medio, en Líbano, con un número de casos de brucela en humanos que llegó a 460 y aumentó a 720 en el 2018, con un total de 1.180 casos. Este se puede considerar como el quinto brote importante más grave, prominente en todo el mundo de brucelosis.
Como mencioné anteriormente, es importante conocer cómo está la enfermedad a nivel mundial, pero no es menos importante conocer la situación a nivel nacional. Así que, ¿cuál es el alcance de la brucelosis hasta ahora en Colombia? Claro que sí. Como vemos en el mapa de Colombia, esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en el territorio nacional. 28 departamentos, de los cuales 23 departamentos fueron clasificados dentro del grupo de prevalencia media y 4 departamentos en el grupo de prevalencia alta, los cuales son Antioquia, Caquetá, Córdoba y Sucre, según Minsalud en el 2021. También encontramos un estudio en donde se visualizan la categoría etaria de mayor porcentaje de brucelosis en bovinos. Como vemos en esta gráfica, las hembras bovinas mayores a 3 años son las que obtienen mayor porcentaje del contagio de brucelosis y los menores porcentajes lo tienen los machos entre los 2 y 3 años. Daniela, en el caso de Colombia, el ICA es la entidad encargada de la vigilancia de esta enfermedad, mediante la resolución 075-495 del 2005 y actualmente la 097-679 del 2021. Esta establece medidas sanitarias para la prevención, control de la brucela en las especies bovina, bufalina, ovina, caprina, porcina dentro de todo el territorio nacional. El ICA ejecuta este programa nacional contra la brucelosis bovina, el cual tiene los siguientes objetivos. El primero es establecer la prevalencia y distribución de brucelosis bovina en Colombia y zonificar el país. Aplicar estrategias diferenciales para cada una de las zonas que permitan eliminar los focos activos de la enfermedad y aplicar medidas sanitarias para la mitigación del riesgo de difusión. Rediseñar la estrategia de vigilancia epidemiológica de la enfermedad para la identificación y eliminación efectiva de las fuentes de infección. Y por último, asegurar un diagnóstico integral y oportuno de la enfermedad. Ahora que conocemos un poco más la situación a nivel global y nacional, es importante también conocer cómo se comporta esta enfermedad. Así que, ¿cuál es la cadena epidemiológica de la brucelosis? Sí. Es muy importante conocer la cadena epidemiológica. El agente es Brucella sp, de la familia Brucellaceae. Hay diferentes especies de brucela, las cuales las vamos a conocer. La primera es Brucella abortus, para los bovinos, que son los hospederos primarios, donde el canino y el humano son hospederos accidentales. Brucella melitensis, para las cabras, que son los hospederos primarios junto con las ovejas, donde los bovinos y caninos y el humano son hospederos accidentales, mientras que en Brucella canis, para los caninos, que son hospederos portadores convalecientes, donde el humano también es un hospedero accidental. Y por último, Brucella suis, para los cerdos, los cuales son los hospederos primarios, donde los caninos y el hombre son hospederos accidentales. Según manifiesta la CDC, Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis se designan como agentes selectos. ¿Pero qué es esto? Esto significa que tienen el potencial de ser desarrollados como agentes de bioterrorismo, debido a su gran capacidad de aerosolización. Respecto a las fuentes de infección, tenemos que el hombre puede infectarse por la ingesta de productos de origen animal no pasteurizado, como son la leche, queso y todos sus derivados. También por contacto con fetos abortados, placentas, líquidos fetales y accidentes vacunales. Además del manejo de carnes infectadas por contaminación cruzada. Pero en el caso de los animales se pueden infectar por la ingesta de pasto o de aguas contaminadas por placentas, líquidos placentarios u otros líquidos de vacas infectadas, mucosas, heridas de la piel, inseminación o material contaminado. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las puertas de entrada y de salida de este agente. Las puertas de entrada son la digestiva, genital, conjuntiva o cutánea, por inhalación y congénita vertical. Y las puertas de salida son el semen, la leche, sangre, secreciones vaginales, heces y orina. Ahora cuéntenos, Estefanía, ¿qué signos clínicos podemos encontrar en las especies de interés económico y social? Vamos a empezar con los bovinos. Su periodo de incubación
oscila entre 2 semanas a varios meses dependiendo del estado reproductivo cuando se infectan. Los signos más evidentes en las vacas preñadas incluyen aborto, nacimiento de terneros débiles y descargas vaginales. No todas las vacas infectadas abortan, pero las que abortan lo hacen generalmente entre el 5º y el 7º mes de gestación. A pesar de que sus terneros pueden parecer saludables, las vacas infectadas continúan albergando la infección y excretan organismos infecciosos en la leche y en las descargas uterinas por toda su vida. Otros signos incluyen la retención de la placenta, infecciones uterinas, tasas de concepción bajas y disminución en la producción de leche en las vacas. En los toros se presenta la orquitis, que es una inflamación en uno o ambos testículos, y la disminución del líbido e infertilidad. En el caso de los caninos suelen desarrollar bacteriemia 2 a 3 semanas después de la infección. Esta Brucella canis puede producir abortos y muertes fetales en las hembras preñadas. Los abortos suelen ser seguidos de una descarga vaginal mucosa, serosanguinolenta y de un color verde grisáceo. Este puede durar hasta 6 semanas. Algunos cachorros nacen débiles y con frecuencia mueren poco tiempo después del nacimiento. Otros cachorros con esta infección congénita pueden nacer normales y desarrollar la brucelosis posteriormente. En los machos infectados, el esperma puede presentar anormalidades morfológicas y una reducción en la viabilidad. También pueden aparecer epididimitis, edema escrotal y orquitis. La fiebre es poco frecuente, es más, muchos perros infectados ni siquiera muestran síntomas. En los humanos, el periodo de incubación de esta enfermedad puede ser muy variable e ir de 1 semana a 2 meses, aunque normalmente es entre 2 y 4 semanas. La afectación osteoarticular es la complicación más común de la brucelosis y la afectación del sistema reproductivo es la segunda más común. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, sudores, malestar, anorexia, dolor de cabeza, fatiga, dolor de músculos y también en las articulaciones. Para tener una mayor certeza y no definir la enfermedad erróneamente, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la brucelosis? El cultivo de sangre se considera el estándar para el diagnóstico, pero las tasas de aislamiento pueden variar entre el 25 al 80% según la etapa de la infección. El crecimiento bacteriano se puede observar dentro de 3 a 5 días en el cultivo, pero puede llevar más tiempo. Por lo tanto, los cultivos deben mantenerse durante un tiempo mayor o igual a 10 días antes de considerar que el cultivo de la muestra es negativo. ¿Qué tipo de muestras se deben recolectar para llevar a cabo diagnósticos más efectivos y confiables? Se deben recolectar muestras para el cultivo del área afectada, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, aspirado articular u orina. Se debe informar al laboratorio si se sospecha de brucelosis al enviar la sangre, médula ósea u otra muestra clínica para el cultivo, ya que la bacteria tarda más en crecer y el personal del laboratorio requiere equipo de protección personal adicional para manipularla. Hablando ahora de manera nacional, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico para brucelosis en Colombia? Bueno, vamos a hablar sobre los métodos de laboratorio autorizados por el ICA para el diagnóstico de la brucelosis bovina en Colombia. Estos métodos se clasifican en métodos directos y en métodos indirectos. Los primeros, que son los métodos directos, permiten identificar el agente etiológico en una muestra del animal enfermo o infectado. Y como se mencionaba anteriormente, este método se realiza a partir de muestras de líquido del cuarto estómago del feto abortado, placenta, pulmón, vaso, leche, sangre y otros líquidos. Se deben conservar en refrigeración y enviarse al laboratorio lo antes posible. El éxito del aislamiento depende de varios factores, como la frescura de la muestra, el método de transporte, la asepsia en el momento de tomarla, la temperatura en la que se envíe y el manejo de la misma en el laboratorio.
Hay que tener en cuenta que los métodos directos únicamente se realizan en los laboratorios oficiales y son cultivo bacteriológico, tipificación, PCR, para la identificación de especies. Mencionaba que existen también métodos indirectos de diagnóstico. ¿Cómo funcionan estos? Estos métodos buscan la presencia de anticuerpos específicos anti-Brucella en el suero del animal, ya sea enfermo o infectado. Como en ocasiones no es posible esperar el tiempo que se requiere para obtener un aislamiento de brucelas y este no siempre se logra, con gran frecuencia se recurre a las pruebas indirectas para establecer el diagnóstico final. Durante la fase bacteriémica, la brucelosis, el animal afectado genera niveles importantes de anticuerpos contra la bacteria. Los métodos indirectos se realizan en laboratorios oficiales y laboratorios autorizados por el ICA y son la prueba de aglutinación rosa de Bengala, prueba de fijación del complemento, técnicas inmunoenzimáticas indirectas como el ELISA-I para la detección de anticuerpos contra Brucella abortus en suero sanguíneo de bovinos, ELISA indirecta para la detección de anticuerpos anti-Brucella abortus en leche bovina y por último la prueba de fluorescencia polarizada para la detección de anticuerpos contra la Brucella abortus en suero de bovinos y búfalos. Hablando un poco de las muestras, ¿cuál sería la edad reglamentaria en el animal para la toma de dichas muestras? Vamos a empezar. Para los bovinos y búfalos son hembras mayores de 24 meses y machos enteros mayores de 8 meses. Para los ovinos y caprinos son hembras y machos enteros mayores de 3 meses. Y por último, para los porcinos y equinos, hembras y machos enteros mayores de 6 meses. Ahora que conocemos más sobre la brucelosis y cómo es su cadena epidemiológica, podemos pasar a hablar de su tratamiento, control y prevención. Así que empecemos por el tratamiento. Cabe aclarar que en los humanos existe un tratamiento, pero puede ser inefectivo, ya que la bacteria se aloja a nivel intracelular. Dicho tratamiento consiste en un régimen combinado de doxiciclina o tetraciclina oral y rifampicina durante un tiempo mayor o igual a 6 semanas. Es el tratamiento recomendado para la infección sin complicaciones. Para la brucelosis complicada, endocarditis, meningitis, osteomielitis, se debe considerar un aminoglucósido en combinación con tetraciclina. Y la duración de la terapia es a menudo entre 4 a 6 meses. Esta se extiende. En el caso de la cepa vacunal RB51, se debe tener en cuenta que esta es resistente a la rifampicina, por lo que el tratamiento de la brucelosis debido a esta cepa debe modificarse en consecuencia. Por ejemplo, la doxiciclina en combinación con el trimestoprim sulfametazol, a menos de que este esté contraindicado. De igual manera, tenemos en cuenta que en el diagnóstico tardío o la terapia incorrecta puede provocar una recaída. En el caso de los caninos aún no se dispone de tratamientos efectivos, sino paliativos y de duración permanente, y en el aislamiento por su facilidad para transmitirse, ya que se convierte en un portador convaleciente. Ahora que tenemos en cuenta que es una enfermedad muy complicada de tratar porque su bacteria se aloja a nivel intracelular, cuéntenos, ¿cuáles son las medidas de prevención para la brucelosis? Daniela, como lo explicamos anteriormente y usted ya conoce cuáles son las fuentes de infección, es más sencillo hablar de la prevención de dicha enfermedad. Se debe evitar los productos lácteos no pasteurizados y la carne poco cocida. Si su profesión está relacionada con los animales, use equipos de protección, como son los guantes de goma, gafas protectoras o protectores faciales, y batas o delantales. Al sacrificar los animales o al manipular los productos de parto de animales potencialmente infectados con Brucella SP, todos estos equipos son necesarios. Los médicos deben informar a los laboratorios de microbiología clínica cuando envíen muestras de pacientes con sospecha de brucelosis para garantizar las precauciones de bioseguridad adecuadas en el laboratorio al manipular muestras y derivados de estas muestras. También hay otro tipo de medidas sanitarias como son la vacunación obligatoria, vacunación estratégica, certificación de predios libres de brucelosis y una vigilancia activa.
Ahora que hablamos de la vacunación, la brucelosis es una enfermedad de declaración obligatoria en Colombia. En ese caso, los organismos encargados tienen un papel de vigilancia y control sobre dicha enfermedad. Frente a esto, ¿cuándo se creó el programa de vacunación y cómo va? El programa de vacunación contra la brucelosis bovina en el territorio nacional se implementó desde el año 2002, tiempo desde el cual se han realizado 40 ciclos de vacunación. Como podemos observar, en la siguiente tabla se indican las cifras históricas de hembras bovinas y bufalinas vacunadas en los últimos 9 ciclos de vacunación. Además, se indican los porcentajes de cobertura de vacunación contra la brucelosis alcanzadas en cada uno de los ciclos indicados. Con esa información clara, ¿cómo se maneja la vacunación de ganado en Colombia? En Colombia se realizan 2 ciclos de vacunación por año. Este año, en el 2022, se realizó entre el 23 de mayo y el 6 de julio, y el segundo ciclo se va a realizar entre noviembre y diciembre. Todo productor debe realizar la vacunación de hembras bovinas y bufalinas durante los ciclos y fechas de vacunación establecidos por el ICA, utilizando las vacunas oficiales autorizadas por el programa en los siguientes casos: en terneras y becerras en edades comprendidas entre los 3 y 9 meses de edad, utilizando cepa 19 o RB51. La revacunación con cepa RB51 en hembras bovinas y bufalinas entre los 9 y 15 meses de edad, que fueron primo vacunadas con cepa RB51. En los casos de movilización de hembras de cualquier edad procedentes de zonas declaradas libres de brucelosis bovina sin vacunación, se debe realizar la vacunación en el predio de destino, previa autorización del ICA con cepa RB51. Hay que tener en cuenta que en zonas geográficas donde los organismos de inspección no tengan cobertura, el ICA podrá aprobar que se realicen las vacunaciones estratégicas por médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas con tarjeta profesional vigente. Cabe resaltar, y hay que tener en cuenta, las precauciones adicionales en las inoculaciones de la vacuna RB51 para evitar accidentes iatrogénicos, ya que ésta puede infectar a la especie humana. Por otro lado, existen también planes vacunales para especies ovinas y caprinas, pero en Colombia no se implementan debido a la baja cantidad de explotaciones con este tipo de especies. Es importante tener en cuenta las fechas y edades de vacunación establecidas, pero al mismo tiempo, ¿existen prohibiciones? Así es, Daniela. Se debe tener en cuenta que está prohibido en todo el territorio nacional la vacunación con cepa 19 de hembras mayores de 9 meses y 1 día de edad, la vacunación contra la brucelosis en machos bovinos y bufalinos en cualquier edad, y la vacunación contra brucelosis en otras especies animales. Ahora que tenemos claro los requerimientos y las prohibiciones del sistema de vacunación en Colombia, nos gustaría saber cuál es el sistema de identificación de vacunación. En todos los casos, las terneras y becerras vacunadas contra brucelosis bovina deben estar identificadas bajo la responsabilidad del poseedor a cualquier título, utilizando cualquiera de los siguientes sistemas y consignando dicha información en el Registro Único de Vacunación, el RUV. Puede ser con una letra V en la región más etérica derecha, o sea en el cachete, por medio de marca fría con nitrógeno líquido o hierro caliente. También con una muesca con la letra V realizada con un sacabocado en el borde medio externo de la oreja derecha, con 2 centímetros de profundidad, o con un sistema de identificación individual, como es el tatuaje o el dispositivo de identificación nacional, DIN. Finalmente, teniendo en cuenta todos los aspectos de los que hablamos, ¿puede contarnos sobre la certificación de predios libres de brucelosis bovina? Claro que sí, Daniela. Esta certificación es una medida sanitaria que promueve el fortalecimiento del programa y el logro del objetivo de erradicación de la enfermedad. Se implementó la certificación de predios libres de brucelosis como una estrategia diseñada a nivel mundial para avanzar en el cumplimiento de los requisitos sanitarios para la admisibilidad de animales y sus productos en el mercado internacional. Esta estrategia permite establecer una prevalencia serológica en el país a través de muestreos a las especies susceptibles en las edades reglamentarias.
Adicionalmente, la intervención oportuna en los predios detectados positivos que ingresan a procesos de saneamiento. De acuerdo con esto, el ICA menciona que hasta el 31 de diciembre del 2021, la certificación de predios libres de brucelosis en el territorio nacional alcanza un total de 5.266 predios. Los departamentos con mayor participación en el programa de certificación de predios libres de brucelosis son: Nariño participa con el 44.38% de representación en certificación equivalente a 2.337 predios. Antioquia participa con el 29.45% de representación en certificación equivalente a 1.551 predios. Cundinamarca participa con el 11.77% de representación en certificación equivalente a 620 predios. Y por último, queremos contarles cómo va el proceso de Daniela con la certificación de su finca. Se realizó un muestreo en el mes de septiembre. Las muestras fueron llevadas al laboratorio del ICA, en donde se les realizó la prueba rosa de Bengala, y el resultado salió negativo. Nuevamente, a los 4 meses se realizará otro muestreo, y si este sale negativo, se realizará de nuevo al año, y así logrará la certificación como hato libre de brucelosis. Esperamos que Daniela logre la certificación. Muchas gracias.